directiva de FIADI por esta iniciativa, específicamente en la persona de Federico Bueno de Mata, quien es nuestro vicepresidente de formación, ya lo mencioné, porque esta iniciativa de los webinars en FIADI, comparte tu conocimiento, fue idea de nuestro vicepresidente de formación. Y es muy importante, sobre todo para los que están en los países de Latinoamérica. Los que me conocen saben que desde hace muchos años yo viajo, doy conferencias y la gente siempre quiere el acceso. Ahora tenemos la posibilidad de tener el acceso y con mucho gusto veo a muchos colegas venezolanos y muchas personas que conozco y que sé que me quieren oír, bien sea, aunque sea en formato digital. Muchas gracias a esta iniciativa de FIADI y a la idea comparte tu conocimiento, porque así yo puedo compartir lo que sé sobre la materia. Ya Federico me comprometió al decir que soy la experta número 1. Bueno, no sé si soy la experta número 1, pero sí he estudiado este tema desde hace mucho tiempo y he escogido para hoy hacer un análisis del reglamento europeo sobre servicios de intermediación en línea aplicado a las grandes plataformas. ¿Por qué las grandes plataformas? Porque las grandes plataformas están en la mira de todos los estados, sobre todo en Europa y en los Estados Unidos. Yo tengo por aquí el reglamento y tengo ciertas cifras a la mano, porque, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, el 29 de julio, las 4 grandes tecnológicos, Facebook, Amazon, Google y Apple, comparecieron ante el Congreso de los Estados Unidos para una investigación. ¿Por qué? Por prácticas antimonopolio. Nosotros, cuando hacemos una compra en Amazon, por ejemplo, nosotros tenemos el perfil de consumidor y como consumidor estamos suficientemente protegidos por las leyes. Pero ¿qué pasa con los empresarios que se alojan en las plataformas? ¿Qué pasa con esos empresarios que se alojan en las plataformas? Cuando hablamos de grandes plataformas, hagámonos la idea de Facebook, Amazon, Google, las redes sociales, las plataformas de economía colaborativa. Mi tema está más acotado a lo que son las plataformas de comercio electrónico. De hecho, el título era muy largo para incluirlo en la publicidad, pero realmente son las plataformas de comercio electrónico y me voy a referir sobre todo a Amazon y a Google. Facebook también es una plataforma de comercio electrónico que ofrece servicios a través de su marketplace. Para desarrollar la exposición, yo he dividido en 2 partes. Primero una parte conceptual, porque primero tenemos que saber de qué estamos hablando para poder analizar el reglamento. Y esa parte conceptual, tomando en cuenta el título, esa parte conceptual voy a explicar qué es una plataforma, por qué el control y por qué a través de un reglamento europeo. Cuando nosotros hablamos de plataformas, nos hacemos la idea de Amazon, Google, Facebook, Apple. Pero el concepto de plataforma no es nuevo. El concepto de plataforma existe desde mucho antes que Internet se utilizara para actividades comerciales. En todo mercado existen al menos 2 partes donde las necesidades de estas 2 partes se coordinan a través del mismo mercado. Por ejemplo, la necesidad del comprador y la necesidad del vendedor es resuelta a través del mismo mercado. Si yo necesito un producto o un servicio, voy a ese proveedor de bienes o servicios a adquirir ese producto. El modelo de negocio de la plataforma surge cuando hay un intermediario, que es el típico caso de Amazon. Aquí hay una intermediación electrónica donde confluyen vendedores y compradores. Pero esto ya existía en los mercados tradicionales. Los modelos de negocio en Internet se han modificado sustancialmente desde que Internet comenzó su sector de operaciones comerciales electrónicas. ¿Por qué? Recordemos que Internet al principio se creó para un ámbito de investigación y educativo. Luego viene lo que es la expansión hacia el comercio y esa expansión simplemente era la tienda electrónica, la representación electrónica de una tienda, la posibilidad de comprar las 24 horas del día, la posibilidad
de recibir el producto en casa, de comprar por catálogo, que en un principio fue muy exitosa aquí en los Estados Unidos, por cuanto los americanos están acostumbrados a comprar por catálogo, no así en Latinoamérica. ¿Esto por qué? Por temas de protección al consumidor. Aquí las normas de protección al consumidor, igual que en Europa, son muy estrictas y el derecho los americanos están acostumbrados a que si compro algo no me gusta, simplemente lo devuelvo. Y simplemente no me gusta, no es ni siquiera no funciona, no me gusta. Por eso el éxito del comercio electrónico cuando despega en sus inicios en Estados Unidos. Luego bien, este es el modelo tradicional, tienda electrónica. Este modelo evoluciona hacia la plataforma electrónica, que es lo que en su momento se decía los centros comerciales virtuales. Y aquí aparece la figura de intermediación. También una representación de lo que existe en el mundo físico. Pero, ¿qué sucede con esto? Aquí tenemos la innovación tecnológica. Y la innovación tecnológica constituye el elemento diferenciador, porque la innovación tecnológica permite el desarrollo de nuevos modelos de negocio. Por eso, cuando nosotros hablamos de plataformas, el concepto es muy amplio. Hoy en día el concepto es muy amplio. Yo me estoy centrando en una plataforma como Amazon, que es una plataforma de comercio electrónico. Pero, por ejemplo, hay distintas plataformas. Si yo quiero un servicio de transporte, voy a Uber, voy a Lyft, voy a BlaBlaCar. Si quiero alquilar un inmueble, voy a Airbnb. Esto es una plataforma de una naturaleza jurídica diferente. Por esto se habla hoy en día de la denominada economía de las plataformas. Las redes sociales también son plataformas. ¿Por qué? Porque hay un elemento de intermediación. Hay un elemento de intermediación. El problema con las grandes plataformas y las grandes plataformas de comercio electrónico es el abuso de la posición de dominio en el mercado. Como les dije al inicio, el problema no es con nosotros como consumidores. Nosotros estamos felices de comprar en Amazon y Amazon es una de las plataformas que mejor controla la protección del consumidor. Pero Amazon también es un minorista dentro de la plataforma. Es decir, Amazon también vende productos y servicios de la plataforma, en su plataforma. ¿Qué pasa? Que al ser el dueño de la plataforma y tener toda la infraestructura tecnológica, Amazon tiene acceso a todos los datos de las empresas que se alojan en la plataforma y ha sido investigada por copiar productos de sus competidores y ofrecerlos a precios más bajos. Obviamente, esto es un caso de abuso de posición de dominio y un caso que viola las normas del derecho de la competencia. Este es el supuesto que vamos a partir para analizar el reglamento. ¿Qué pasa con el reglamento europeo? Como les decía antes, esta innovación, estos nuevos modelos de negocios involucran diversos sujetos. Estamos nosotros como consumidores, están las empresas y está la plataforma tecnológica también. Aquí tenemos relaciones entre empresas y consumidores que están protegidas por la normativa del consumidor y tenemos relaciones entre empresas. Típicamente, las relaciones entre empresas no están sometidas al estatuto de consumo, porque aquí la idea es proteger al débil jurídico. Pero ¿qué pasa con las grandes plataformas? ¿Quién puede competir con Amazon? ¿Quién puede competir con Facebook? Solamente las plataformas que están al mismo nivel. Y se supone que esa plataforma tecnológica, esa plataforma digital, es una puerta de entrada para las pequeñas y medianas empresas. Porque es un hecho que todos nosotros cuando vamos a comprar buscamos en Amazon por muchas cosas, por la protección al consumidor, por la calidad del producto, porque podemos ver los comentarios de otras personas acerca del producto. Entonces, una tienda que no tiene presencia en una plataforma, yo no voy a decir que no va a vender en Internet. Por supuesto que sí va a vender porque el poder de la marca también aquí influye. Pero
es más atractivo para la pequeña y mediana empresa que no es conocida en el mercado alojarse en una plataforma. Y aquí la pequeña y mediana empresa está compitiendo con un grande tecnológico. Aquí no podemos hablar de que hay dos empresas en condiciones iguales. Aquí hay una posición de superioridad. Y otra cosa que juega aquí un papel importante, y lo hemos visto ahora con los sistemas de inteligencia artificial y los algoritmos, es que Amazon usa algoritmos que permiten posicionar sus productos por encima de los de su competencia y además colocarlos a un precio menor. Entonces, aquí es muy difícil para el empresario, el pequeño empresario, competir con Amazon, y la marca Amazon es garantía también de calidad. Pero, como les comento, aquí en Estados Unidos, durante la pandemia, fue investigada por copiar productos de la competencia. Entonces tenemos la primera parte, plataformas y grandes plataformas. Recuerden que también existen pequeñas plataformas y el reglamento europeo diferencia entre pequeñas plataformas y las grandes plataformas. Tenemos plataformas de comercio electrónico, plataformas de redes sociales, tiendas de aplicaciones como Apple. Es un concepto muy variado y tenemos diferentes sujetos. El título de la conferencia es El control de las grandes plataformas. Vamos a analizar entonces ahora el concepto de control. ¿De qué hablamos cuando hablamos de control? Este control, hablamos de un control jurídico. Hablamos de un control jurídico que existe en el mercado con las reglas que protegen la libre competencia. Pero estos modelos de negocio han superado los modelos de negocio tradicionales y en algunos casos las reglas del derecho de la competencia no son suficientes para proteger a los competidores en este ámbito específico. No estoy diciendo que son inadecuadas, no, que el derecho de la competencia se aplica, pero este tipo de posición desigual requiere una protección mayor. Y la Unión Europea desde hace muchos años está trabajando en varios documentos para la consecución de un mercado digital único, y en el estudio sobre el mercado digital está precisamente el estudio de la economía de las plataformas. Entonces, este control puede ser es un control jurídico que se puede dar a través de regulación de las plataformas o a través de la autorregulación. ¿Y qué entendemos cuando hablamos de autorregulación? La propia industria se autorregula. Los grandes operadores establecen las reglas de juego, pero aquí para proteger al empresario débil jurídico es necesario una regulación adicional. Entonces, este control es un control jurídico que en Europa se ha llevado a cabo a través del reglamento que les voy a hablar en la segunda parte de la intervención. Europa ha optado por un reglamento. No es autorregulación, es un reglamento. Entonces vamos a analizar el tercer concepto. ¿Qué es un reglamento en Europa? Y esto es importante porque quienes no conocen la estructura jurídica de la Unión Europea y son abogados, tienen el concepto de reglamento como una norma de rango inferior a una ley, porque así es en los ordenamientos jurídicos internos. Las fuentes del derecho tenemos la Constitución, las leyes, los reglamentos que desarrollan una ley, pero a nivel europeo no es así. A nivel europeo existen distintos instrumentos armonizadores de normas. ¿Por qué? ¿Cuál es la idea de la Unión Europea? Que las normas sean uniformes en todos los estados. Y esto lo hace la Comisión Europea a través de diversos instrumentos, pero básicamente dos: las directivas y los reglamentos. Por ejemplo, en el caso de las plataformas, es de aplicación la Directiva de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. Esta directiva es muy antigua ya
Y cuando se aprobó esta directiva, no existían los modelos de plataformas que conocemos hoy en día. Sin embargo, esta directiva se aplica porque el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dicho que para las plataformas de comercio electrónico son servicios de la sociedad de la información y se aplica la directiva. Los Estados miembros tienen la obligación de incorporar esa directiva en sus derechos internos a través de una ley. Quiere decir que España cuenta con la Ley sobre Servicios de la Sociedad de la Información y el Comercio Electrónico. En el caso de un reglamento europeo es diferente. ¿Por qué? Porque el reglamento es de carácter obligatorio inmediatamente a su entrada en vigencia. Quiere decir que los estados no necesitan realizar ningún acto legislativo interno para incorporar la norma del reglamento. Por eso, en Europa también existía anteriormente la Directiva sobre Protección de Datos y ahora es Reglamento Europeo de Protección de Datos para garantizar que sea de aplicación uniforme en todos los estados de la Unión Europea y aún más allá, porque los reglamentos tienen trascendencia internacional y en el caso del reglamento de plataformas se aplica a las grandes empresas como Google, Amazon, Facebook y Apple, aunque no tienen domicilio legal en Europa. ¿Por qué? Porque ellos ofrecen productos y servicios a consumidores ubicados en la Unión Europea. Y para poder ofrecer esos productos y servicios en la Unión Europea, tienen que someterse al reglamento. Entonces tenemos ya tres conceptos del título: plataforma, control y reglamento. Recuerden que es diferente el efecto de una directiva a un reglamento. Y muchas veces en la Unión Europea se estudia cuál es la mejor forma y temas tan delicados como estos han sido solucionados a través de reglamentos. Les adelanto que ahora la Comisión Europea está también trabajando en un proyecto sobre ley sobre servicios digitales. Se abrió la consulta hace un mes para que los organismos y los interesados puedan aportar sus comentarios a esta nueva ley de servicios digitales, porque la Directiva de Servicios de la Sociedad de la Información fue aprobada ya hace casi 20 años. La ley de servicios digitales se conoce como ley de servicios digitales. No se sabe si va a ser una directiva, no se sabe si va a ser un reglamento. Hasta ahora entiendo que están en propuesta de directiva, pero es importante el dato porque esta nueva normativa también va a controlar a las plataformas. Bien, agotada esta primera parte, voy a ir con el reglamento que tengo aquí a la mano. Vamos a ver cómo el reglamento establece esa protección contra ese desbalance o ese desequilibrio que hay entre las grandes plataformas, las pequeñas plataformas y las empresas alojadas en las plataformas. Recuerden que el concepto de plataforma, las características son la intermediación, involucran mercados de diferentes lados, por eso se habla de plataformas multilaterales. También hay un elemento aquí muy importante en las plataformas, que son los efectos de red. ¿Qué quiere decir? Que los usuarios, el valor de la plataforma aumenta a medida que aumentan los usuarios, y esto es muy importante por tema de datos. Las plataformas captan datos, las plataformas trabajan con datos. Nosotros vamos dejando datos nuestros, vamos dejando rastros nuestros por todas partes, aunque nosotros no nos demos cuenta, y aquí se configuran los perfiles de publicidad, hay también mejor atención al cliente, no vamos a decir que todo es maligno, hay muchos aspectos que reportan beneficio en el tema del tratamiento de datos, pero lo importante es que nosotros sepamos que esos datos los está tratando la plataforma. De hecho, este valor añadido de la plataforma le representa altas ganancias y siempre se mide el éxito por el número de usuarios más que por las ganancias monetarias. Bien, el reglamento, que lo tengo por aquí, fue aprobado hace un año y entró en vigor apenas hace 2 meses. Entró en vigor el 12 de julio del 2020. ¿Qué regula el reglamento? El reglamento regula
servicios de intermediación en línea. Recuerden que la intermediación es una característica de las plataformas. Regula estos servicios de intermediación en línea y lo hace específicamente en su artículo 1.1, dice que la finalidad del reglamento es el establecimiento de normas apropiadas de transparencia y equidad. Quiere decir que el reglamento trata de equilibrar estas relaciones recuerden que yo estoy hablando relaciones entre empresarios. ¿Cómo? ¿Cómo lo hace el reglamento? A través de una serie de normas que regulan las condiciones generales de contratación, porque recuerden que aquí hay diversos contratos y los contratos con condiciones generales de contratación son objeto de protección en la Ley de Consumidores. Aquí, con el reglamento europeo, entran los contratos entre empresarios. Y el mismo reglamento define qué es un empresario. Un empresario, y el concepto es bastante amplio, porque se refiere a todo particular que actúa en el marco de una actividad comercial o profesional. Nosotros, como profesionales, y también hay plataformas de servicios legales profesionales, nosotros como profesionales también podemos entrar en el mercado de las plataformas y también somos protegidos por el reglamento. Primero, todo particular que actúa en el marco de una actividad comercial o profesional o toda persona jurídica que ofrece bienes y servicios a los consumidores. Por lo tanto, el reglamento protege personas físicas y personas jurídicas. Las reglas sobre condiciones generales de contratación lo que hacen básicamente es reproducir el Estatuto de Protección de los Consumidores. En cuanto a la forma de redactar las condiciones generales de contratación y en cuanto al contenido de las condiciones generales de contratación. La forma, términos claros, sencillos, sin redundancias. Las consecuencias de una cláusula que atente con reglamento es nulidad de la cláusula, no nulidad del contrato. Todo esto lo hemos visto, es clásico en el derecho de consumo. En cuanto al contenido, aquí es muy importante porque aquí juegan un papel importante los sistemas de clasificación y posicionamiento, porque esto no solamente lo hace Google, esto también lo hace Amazon. Y cuando yo hablo de Google, que también es el buscador más grande, Google también tiene servicios de plataforma de comercio electrónico y de hecho ha sido denunciada y ha sido multada por la Comisión Europea, también por temas de competencia desleal. Lo que pasa es que nosotros cuando pensamos en Amazon pensamos comercio electrónico, cuando pensamos en Google pensamos en buscadores. ¿Y qué pasa con los sistemas de posicionamiento? ¿Qué pasa cuando yo busco una empresa en Google y por qué me aparecen en este orden? Tenemos sistemas de posicionamiento orgánicos o naturales que se basan en las características de los productos, en el nivel de acceso, en el número de usuarios de la tienda, pero también tenemos sistemas de posicionamiento basados en publicidad y además sistemas de posicionamiento pagos. ¿Qué quiere decir? Que yo pago por estar en el primer lugar del buscador, porque obviamente eso representa ganancia, porque el consumidor típicamente mira los primeros resultados, los resultados de la primera página, cuando mucho va a la segunda y en caso extremo va a la tercera. Por eso es que las empresas se pelean por el posicionamiento. El reglamento indica que todos estos sistemas de clasificación y posicionamiento se debe expresar su funcionamiento en las condiciones generales de contratación, de forma que el consumidor final sepa en un momento determinado por qué una empresa está en un lugar o en otro. En cuanto a los sistemas tradicionales, no están prohibidos, solamente hay que
especificar el funcionamiento del algoritmo que lleva a ese sistema de posicionamiento. Como pueden ver, esto es una forma de control. Esto es una forma de control de las grandes plataformas. Ya no pueden hacer lo que quieren porque están sujetas a una normativa de reglamento europeo. En cuanto a las condiciones generales de contratación, ya sabemos, forma y contenido. Forma y contenido. Si hay, por ejemplo, una empresa que está vinculada con Amazon, porque yo cito a Amazon porque es el típico, es el ejemplo, y porque si ustedes buscan en internet van a ver que las últimas noticias es temas de Amazon y derecho de la competencia. Pero en el caso de Amazon, ¿qué sucede? Que también hay empresas vinculadas con Amazon, que no solamente es Amazon, sino las empresas donde Amazon tiene participación. Todo esto se debe aclarar en las condiciones generales. El reglamento controla, por un lado, el tema de las condiciones generales y por el otro lado, los sistemas de reclamación. Y aquí es muy importante, porque si no tenemos sistemas efectivos y ágiles de reclamación, no nos sirven a nosotros las normas que controlan a las grandes plataformas. El reglamento los obliga a tener un sistema interno de tramitaciones y también mecanismos de mediación. Y aquí entra también todo lo que son sistemas de mediación electrónica, con la finalidad de salvaguardar la protección establecida en el reglamento. En cuanto a las plataformas que son objeto, el reglamento es muy claro también en cuanto a las plataformas que son objeto de regulación. Habla de plataformas de servicios de intermediación. Quiere decir, y lo dice el reglamento, e-marketplaces o plataformas de comercio electrónico, tiendas de aplicaciones, redes sociales y a los motores de búsqueda. Aquí entran los 4 grandes tecnológicos: e-marketplaces, Amazon, tiendas de aplicaciones Apple, redes sociales Facebook y motores de búsqueda Google. Como podemos ver, hay un control que se está iniciando en la Unión Europea, pero Estados Unidos también, que está siguiendo el camino del control. Estados Unidos, que es un país abierto a la innovación, abierto a la inversión. Europa también lo es, pero la concepción siempre es diferente porque Estados Unidos se caracteriza por ser mucho más abierto. Ahora también está pensando en niveles de control para las grandes plataformas porque se han dado conductas antimonopolios y quieren regular todo lo que es la parte de competencia en las plataformas. Muy bien, en esta parte, en estos términos yo dejo planteada mi exposición porque aquí lo importante también son las preguntas de ustedes. Entonces recuerden que hablamos de plataforma, de control y del reglamento. ¿Y cómo regula el reglamento? A través del contenido de las condiciones generales de contratación, a través del establecimiento de mecanismos adecuados de resolución de conflictos, y estamos hablando de relaciones entre empresarios, no de relaciones entre consumidores. Quedo abierta para la participación de ustedes y para cualquier pregunta. Gracias. Muchísimas gracias, Mariliana. Un aplauso virtual en la distancia por la intervención. Ha sido un placer escucharte. Además, yo creo que se nota también, ¿no?, la vertiente pedagógica a mayores de la investigadora en la hora de transmitir los conocimientos, porque ha estado muy escalonada, ¿no?, la intervención y nos ha llevado a entender, para los que somos también ajenos puramente al derecho mercantil, aunque también los procesalistas pues tocamos mucho de mediación y arbitraje, pero la parte mercantil pues también, ¿no?, acomodarla y entenderla, y eso también pues es importante a la hora de transmitir estos webinars. Muchísimas gracias por la intervención una vez más, y ahora, como decía la propia Mariliana, vamos a abrir el turno para todas aquellas personas que quieran intervenir. Para ello, les voy a pedir que las personas que lo quieran hacer levanten la mano, enciendan su cámara, levanten la mano.
Bien, o directamente escriban en el chat y así podemos también pues leer la pregunta y transmitirla por aquí, como ustedes deseen. ¿Tenemos alguna pregunta? Voy a ponerlo en modo mosaico, ¿vale? Para veros a todos a la vez, para que no se me pierda nadie. Sigue todavía gente uniéndose. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Si no, pues abro yo el fuego como quien dice. Aquí ¿Karen? tengo Fede, una Sí, pregunta, Fede. sí, Fede, soy Karen. sí, sí. No sé si Karen, me cuando escuchan. quieras. Sí, te Buenos escuchamos. días, buenos días con todos. No voy a abrir la cámara porque no todavía, pero tengo una pregunta, Mari, muy escalonada, muy linda tu presentación, tu exposición, pero me queda una duda. Acabas de aclarar que el reglamento solamente tiene que ver con los empresarios y no con los usuarios. Quiere decir que no hay una protección al consumidor, ¿no es verdad? No hay protección al consumidor en este reglamento, pero están todas las normas, todo el Estatuto de Protección al Consumidor que ha sido reforzado en la Unión Europea para temas de servicios digitales y recientemente hay innovaciones interesantes. Esa sería una cuestión de, bueno, leer, no sé si nos puedes pasar el link, sería conveniente. Esa es la primera pregunta. Y la segunda, ¿te referías a un reglamento o una ley o una directiva de plataformas? ¿Me entendí bien? Es este mismo, este reglamento, el nombre del reglamento es muy largo, se llama Reglamento de Servicios de Intermediación en Línea, Transparencia. No recuerdo ahora el nombre exacto del reglamento porque es bastante largo, pero este reglamento se conoce como el reglamento de plataformas, es el mismo. Yo les puedo pasar a todos, nosotros tenemos en la base de datos las direcciones de correo electrónico, yo les puedo pasar la información a todos sobre la normativa y dónde pueden encontrar la normativa. Sin duda te lo agradezco ya de antemano y queda claro de que esta pandemia ha impulsado ya un comercio electrónico a regularizar muchas cosas, a una transformación digital empujado por una pandemia que ya se debió haber dado, ¿no es verdad? Karen, es muy importante que lo digas porque la semana pasada tuve la oportunidad de participar también en otro webinar de cuál ha sido el impacto de la pandemia y precisamente el crecimiento del comercio electrónico en la época de pandemia ha sido exponencial. ¿Por qué? Porque la gente mayor antes era muy reacia a acceder a Internet, ahora lo tienen que hacer, ahora tienen que comprar alimentos, tienen que comprar productos sanitarios, todo lo tienen que hacer online. Entonces esto ha facilitado también el crecimiento del comercio electrónico en todo el mundo. Esto ha sido mundial. Muchísimas gracias, Mari, queda todo muy claro. Gracias, Fede. Muchas gracias, Karen, por la pregunta. Vamos a seguir. Si alguien tiene alguna intervención más, algo que quiera consultar con la profesora Mariliana. Aquí tengo yo, veo que Warren. Warren Corrales tiene alguna pregunta. Warren, ¿quieres hacer la pregunta? Sí, si gustan, la digo aquí por el micrófono para que me escuchen. Muchas gracias a Federico, bueno, y a la profesora Marieliana. Mi pregunta es más que todo un comentario porque tocaste un tema muy interesante del tema de la competencia que hay con Google, pero tampoco hay que olvidar el que hay con Apple, y en el sentido de que Apple cobra a las empresas para que estén ofreciendo sus apps en su App Store, les está cobrando un 30% de, digamos, como de comisión para que ellos estén ahí. Entonces, ese tema también está siendo discutido, más que todo en Estados Unidos, ahora que comentabas que los 4 grandes estuvieron siendo investigados. Ese tema también es muy interesante porque muchas plataformas y muchos desarrolladores de apps están denunciando este tipo de práctica por considerarla anticompetitiva. Entonces también era como para resaltarte ese tema que para mí también es muy interesante y que no solo afecta a Google. Y agradecerte también por la exposición porque estuvo sumamente educativa, y gracias a todos. Muchas gracias, Warren. Sí, tu comentario es muy interesante porque aquí toca todo, o sea, tocan todas las grandes tecnológicas y el caso de Apple con las aplicaciones, sí, también es un caso que afecta a la libre competencia y está sometido. Por eso el reglamento habla
de las tiendas de aplicaciones, porque también está sometido a la normativa europea. Tiene una pregunta Romina Florencia. Muchas gracias, Warren Corrales, por la intervención. Romina, cuando quieras. Muchas gracias, Federico, por vuestra autorización y un fuerte abrazo para todos y me alegro que estén en buena salud, como siempre saben. Mi pregunta puntual es la siguiente, y aparte felicitar a la maravillosa expositora que hemos compartido el día de hoy. Con el aumento del comercio electrónico en la pandemia, que no vamos a ir a las reflexiones filosóficas ni de las teorías conspirativas de por qué sucedió. Por un lado es muy bueno para repuntar toda la actividad de, digamos, la economía digital, pero por otro lado, los otros días vi un artículo, no me acuerdo de qué medio periodístico, que decía que la gente está prefiriendo más las plataformas digitales a los shopping cuando pase la pospandemia. ¿Ustedes creen que esto va a continuar de esta manera o que la gente va a perder el miedo y va a retornar un poco a lo que es la presencia física en las tiendas? ¿Será un poco y un poco? ¿O el comercio electrónico está para quedarse y no lo abandonará la población? Solo eso, nada más, y darle siempre las gracias por el respeto y amistad de tantos años, nada más. Gracias, Romina. Muchas gracias. Mira, es un tema que se ha planteado en distintos foros, pero yo no pienso que esto vaya a ser así. Siempre es importante combinar los canales de distribución, porque el hombre es un ser sociable por naturaleza y nos hace falta salir. Y aquí yo lo veo en los Estados Unidos con mis clientes, con mis estudiantes. Gran parte de la mayoría antes de la pandemia preferían comprar por internet. Sin embargo, ellos decían, bueno, pero a veces también queremos ir al centro comercial porque salimos y nos tomamos un café y vemos gente. Yo creo que esto va a potenciar el comercio electrónico, pero no es que el comercio electrónico va a acabar con los canales de distribución físicos. Y diría que estoy segura de que esto va a ser así. Bien, muchas gracias, Romina, e igualmente a Mariliana por la contestación. ¿Alguien tiene alguna pregunta más? Hemos puesto en el chat que si también queréis preguntar por esa vía, lo pueden hacer. Yo, mientras llega alguna pregunta más, más que una pregunta, una reflexión. Ya desde el punto de vista más procesal, ¿no? Como método de resolución de conflictos vinculado al comercio electrónico, has hablado de algunos métodos, pero yo reflexiono casi más hacia el plano de la ODR en general y genérica, en el que se pueden introducir, ¿no?, determinados enfoques. Tenemos el arbitraje, que a lo mejor está más clasificado habitualmente para los empresarios y estaría más enfocado al reglamento que tú dices. La mediación, que como está más enfocada habitualmente o se ha planteado, menos en España, que no estuvo para consumo y luego ya sí vino para consumo después, para las relaciones de B2C, ¿no?, de empresario para consumidor o viceversa. Es casi más compartir una reflexión de hacia qué método de resolución vamos. Si realmente vamos hacia un arbitraje electrónico, en este caso, o si vamos hacia un sistema mixto entre arbitraje, mediación o qué, o hacia qué vamos. Fede, que también es un tema que he tocado recientemente, el tema de las normas internacionales sobre las normas del derecho uniforme sobre los ODRs. Y aquí va como más para un sistema mixto, va tendiendo más como para un sistema mixto. Mediación primero, arbitraje después. Depende. Yo soy también, número uno, proclive a los sistemas, a arbitraje, y arbitraje, que el arbitraje se realice en línea. ¿Por qué? Porque cuando hay una decisión mediante un arbitraje, hay un laudo arbitral. Y la idea es que las soluciones entre las partes, sobre todo entre empresarios, que se supone que son relaciones comerciales que se establecen por largo tiempo, la idea es preservar esas relaciones comerciales, no ir a un procedimiento complicado ante la justicia, los tribunales, porque esto puede resquebrajar ese tipo de relaciones. Yo también soy proclive al arbitraje, pero internacionalmente veo que es como dices tú, como algo mixto allí que
no se sabe si vamos a ir a arbitraje, mediación. También, lamentablemente, aquí también se confunden los términos. Algunas personas hablan de mediación, algunas personas hablan de arbitraje. Leyes internas de países también confunden términos. Sí, Algunas eso. legislaciones hablan de arbitraje en ámbito laboral. La materia laboral no es arbitrable. Entonces, tenemos que un poco ir hacia una uniformidad de los medios alternativos de resolución de conflictos, y es muy bueno que lo plantees porque, ya te digo, las normas internacionales, sobre todo un CITRAL, está ha venido trabajando sobre eso. Sobre eso nos podría ilustrar mejor Viviana, que es la experta en la materia. Muchas gracias, Marilena. Viviana, además, sí, doy fe además que pronto además va a ilustrarnos en la propia Universidad de Salamanca a través de los medios sobre este tema, ¿no? Que lo sabemos bien. Sí, sobre Pronto eso. será doctora, que lo podemos aventurar, ¿no? Bueno, La verdad, Luz, Viviana, sí, te paso ahora la palabra. Si quieres apuntar algo a esta pregunta, si no, vamos con orden de intervención. ¿Querías apuntar algo sobre esto, Viviana? sí, que también tenemos que considerar que a veces pueden existir métodos que incorporen inteligencia artificial como para hacer más rápidas las resoluciones de esos conflictos, ¿no? También algunas plataformas que tienen sistemas de negociación y demás, así que, no sé, hay toda una tendencia, además de la mediación y del arbitraje, a seguir avanzando con nuevos mecanismos de resolución, ¿no, Mariliana? Sí. Sí, aquí nos metemos aquí hay temas para hablar, porque Totalmente. aquí nos metemos con otro tema, precisamente, que es el tema de la inteligencia artificial y los mecanismos de resolución de conflictos. Por eso es tan importante esta iniciativa de los webinars de Comparte tu conocimiento, porque da para mucho. Y en los mismos temas, cuando vamos desarrollando los webinars, van surgiendo ideas para temas nuevos. Perfecto, bueno, muchas gracias. Yo decía, Mariliana, el tema justamente de confundir, por ejemplo, la ley española confunde mediación y negociación. Y estamos habituados y a explicar, sobre todo a profesionales, las diferencias, porque cuando aquí hablas a los profesionales de mediar, lo primero que te dicen es, si nosotros llevamos mediando toda la vida, no tiene nada que ver con la mediación, pero bueno, entonces estamos totalmente confundidos porque en España no tenemos cultura de mediación, que es uno de los grandes hándicaps que venimos arrastrando, y más en materia mercantil, que en vez de negociación nuestra cabeza va directamente a arbitraje en la mayoría de los casos. Así que muchas gracias por ambas reflexiones. Vamos con Raúl Félix Díaz, que nos hace una pregunta a través del chat. Dice que no puede activar el micrófono y te felicita por la intervención y te dice igualmente que si le puedes recomendar algunas prácticas para evitar las actividades monopolíticas, de monopolio, en las pymes, para vigilar de alguna manera a Amazon, ¿no? No sé si... Un momento, que estaba leyendo yo también la pregunta. Sí, el tema aquí precisamente es las prácticas antimonopolio que están desarrollando los grandes tecnológicos. Y específicamente, como lo dice Raúl, aquí hay que vigilar los contratos, y es lo que hace el reglamento. El reglamento establece cuáles son las condiciones generales de contratación. ¿Y qué pasa? La pregunta de Raúl es muy interesante, porque sí es cierto que las plataformas son la puerta de entrada a las pymes. ¿Por qué? Porque las pymes, al estar en una plataforma, sus productos están a nivel mundial, la distribución de productos es a nivel mundial, el acceso simplemente es a través de Internet. ¿Qué pasa si nosotros no controlamos esos contratos? Acabamos con los beneficios. Por un lado estamos dando beneficios, acceso a las pymes, pero por otro lado Amazon o los grandes gigantes tecnológicos están compitiendo en condiciones de desigualdad. Y esto se probó precisamente porque Amazon fue denunciada ante la Autoridad de Competencia alemana por prácticas antimonopolio, porque lo que hacía Amazon era que a través de los algoritmos posicionaba sus productos por encima de los competidores. Aquí el caso no llegó a una multa porque Amazon aceptó cambiar las políticas y condiciones generales.
pero sí, aquí lo que se recomienda es la vigilancia de los contratos. Y muy importante, porque yo les estoy hablando de condiciones generales de contratación, de reglamento. Pero ¿qué pasa? Que muchas veces el empresario que se aloja en la plataforma no lee las condiciones generales de contratación. Esto no es un contrato negociado, esto es un contrato sometido a condiciones generales de contratación. No las lee y acepta unas condiciones que son perjudiciales. Pero en este caso, el reglamento lo soluciona con normas de transparencia y confianza en el sector. Muchas gracias, Raúl, por tu intervención. Si he respondido la pregunta o si hay alguna pregunta, algún comentario adicional. Muchas gracias. Sí, Marilena, tienes dos más. Marcelo primero y José Francisco después. Marcelo González, presidente de FIADI, si puedes. Bien, buenas tardes, ¿se me escucha? Sí, sí. Sí, perfecto. Bueno, una breve reflexión y una pregunta para Mariliana. Se está hablando en sustancia de la regulación del mercado, que tiene dos grandes partes, los proveedores de productos, servicios y por otro lado los consumidores. Y se está hablando de cómo reparar o cómo equilibrar, digamos, esas fuerzas y qué digamos, instancias tenemos en el mundo jurídico, porque el mundo, digamos, de la economía digital no escapa al mundo jurídico, simplemente habrá que actualizar y ajustar una serie de aspectos. Entonces yo digo, hay otra vía de control, y acá me gustaría escuchar la opinión de Mariliana y la experiencia de ella, incluso sobre el derecho latinoamericano y sobre el derecho norteamericano. La vía de la regulación estatal, es decir, los organismos de contralor propiamente estatales. Dejemos de lado la justicia oficial y la justicia alternativa, que también cumplen su rol, pero no pueden intervenir en todo. La primera valla de control la tiene que dar el propio Estado a través de organismos especializados, con profesionales bien formados, y que los dictámenes, las resoluciones de esos organismos tengan peso, digamos, luego para torcer la mano en conductas erráticas o en conductas ilícitas y desde luego con potestades también sancionatorias si es del caso. Es un tema un poquito complicado porque está en juego la libertad del mercado y hay hasta posiciones filosóficas de hasta dónde puede avanzar, digamos, el Estado central, los poderes ejecutivos, en esta intervención, en esta regulación. Yo particularmente entiendo que se puede avanzar sin violentar, digamos, los grandes postulados del liberalismo económico, en fin, pero que hay que darle fuerza a esos organismos, y acá me gustaría escuchar esa opinión de Mariliana. Por ejemplo, las comisiones que intervienen para la defensa de los consumidores y del otro lado, los organismos también que se preocupan por intervenir, organismos estatales, digo, en lo que tiene que ver con la promoción y defensa de la competencia, ¿verdad? Esa es la reflexión y un poco la pregunta también para Mariliana. Muy bien, Marcelo, muchas gracias. Sí, efectivamente, aquí recuerden que por un lado, las relaciones con consumidores, esas relaciones yo no las toqué. Aquí están los organismos protectores, las instancias protectoras del consumidor, pero aquí específicamente son los organismos de protección y defensa de la competencia, porque aquí hay un control previo a la justicia tradicional o a los sistemas de resolución de conflictos, y se mantienen los organismos de derecho de la competencia. Es más, los defensores del derecho de la competencia dicen que no es necesario regular más el mercado, porque el mercado debe ser abierto, y debe ser el libre juego, tradicional el libre juego de la oferta y la demanda, y que las normas del derecho de la competencia son suficientes para establecer ese control. De hecho, los grandes tecnológicos entre 2017 y 2019
Google fue multada por la Comisión Europea por diversos actos violatorios a la libre competencia. Y el reglamento europeo de plataformas habla de la aplicación de las normas del derecho de la competencia. El reglamento se aplicará en conjunto con las normas del derecho de la competencia, y esas instancias existen tanto en Europa, aquí en los Estados Unidos y en los países de Latinoamérica. Muchísimas gracias tanto a Marcelo por la pregunta como a Mariana por la intervención. José Francisco Espinoza Céspedes pide la palabra. Sí, cuando quieras. Sí, muy buenas tardes. Felicitaciones realmente a FIADI, a la doctora Mariana Rico, al doctor Federico Bueno Mata, a la doctora Viviana Luz Clara, al doctor Marcelo Bauza y a los demás compañeros de FIADI, a la doctora Karen Céspedes, por el evento tan importante. Un poco el tema con esto del desarrollo del comercio electrónico, las tecnologías emergentes para su desarrollo, han permitido pues que las personas se conecten permanentemente. Entonces mi pregunta iba para la doctora Mariana Rico, era si efectivamente en el contexto de la norma europea actualmente existe alguna norma sancionatoria cuando el comercio electrónico falla no por la plataforma, sino por la logística, para la entrega del producto ya adquirido por el usuario. Aquí en Perú se ha dado, por ejemplo, el caso donde las plataformas han actuado adecuadamente, pero cuando entregan el producto, en la logística fallan. Entonces, ¿esa norma europea plantea alguna sanción cuando falla la logística? Muchas gracias. Gracias. Muy interesante, José Francisco, muy interesante, pero no la cubre. La norma solamente rige las relaciones contractuales entre plataformas y empresas. De hecho, en las siglas, cuando se habla del reglamento de las plataformas, se habla de reglamento P2B. ¿Por qué? Porque esto es Platform to Business. Recuerden que en el mundo del comercio electrónico hablamos de relaciones B2C o B2C, que es Business to Consumer, B2B, Business to Business, relaciones entre empresas. Ahora son relaciones entre plataformas y empresas, pero no regula nada de la parte logística. Pero siempre es interesante, estos foros son interesantes por ver, para conocer también lo que sucede en distintos países sobre los diferentes aspectos regulatorios, pero no lo regula el reglamento. Perfecto, muchas gracias. Habría que también analizar, porque a veces la plataforma cumple su función, pero falla en la entrega del producto en la logística, ¿no? Muchas gracias, felicitaciones, excelente la exposición. Muchas gracias. Aquí hay otra pregunta, Fede. Sí, Ricardo, cuando quieras. Ricardo Enrique Antequera. Hola, Mari, Fede, un gusto. Mil disculpas de antemano, porque yo pude entrar un poco tarde, y no sé si este tema en específico lo pudieron conversar, pero el próximo escándalo como que waiting to happen, que está ahí para pasar, es el uso de la información que plataformas de mercado o marketplaces como Amazon da en contraprestación al uso de su logística para acceso a pymes o pequeñas empresas. Y me explico. Es cierto, como decía María hace poco, que marketplaces como Amazon le ha dado entrada a un mundo globalizado a pequeñas y medianas empresas que de otra manera no pudieran estar, ¿okay? Dándole logística, dando toda su inteligencia para que esas pequeñas empresas puedan vender sus productos. Pero en contraprestación, Amazon tiene toda una cantidad de información del comportamiento de esos productos, ¿no? De hecho, está su gran barco que es AWS, en donde tiene toda la información de quién es el consumidor, cuál es el comportamiento del consumidor, qué le gusta, qué no gusta, pero además cuál es el rango de precio que está dispuesto a pagar. Y a su vez ya Amazon se convierte en un actor dentro de su misma plataforma a través de sus propias marcas. De hecho, hoy tiene unas 3 o 4 marcas dependiendo del rango de precio. Eso hace que Amazon tome sus decisiones corporativas sobre qué productos lanzar en base a la información que está obteniendo de las ventas de esas pequeñas empresas. Y en cuestiones de meses, Amazon se convierte en un competidor de esa pequeña empresa a la cual le permitió el mercado. Entonces, mi pregunta es,
¿qué regulación, o sea, existe alguna normativa dentro de la regulación europea que permita o restrinja el uso de esa información por un competidor? Porque Amazon ya se convierte en un competidor. Ok, eso, muchas gracias porque casi que recapitulaste mi conferencia. Porque precisamente empezamos por ahí. No, está muy bien porque empezamos ahí por el tema de cuando Amazon actúa como competidor y actúa también como el operador de la plataforma. Y es cierto que Amazon se aprovecha de su posición de dominio por todos los efectos de red, por todos los efectos indirectos de red, temas de tratamiento de datos. Y como les decía, vamos dejando datos no porque poner yo soy Mariliana Rico, sino simplemente con un like, con un comentario, yo voy dejando datos. Y de hecho, aquí en los Estados Unidos, con la pandemia, estaban investigando, me imagino que lo sabes, tú que eres más experto en temas de derecho a la competencia que yo, que también Amazon utilizó los datos para producir productos que estaban siendo de alta demanda en la plataforma y producir esos productos competitivos y a menor precio, copia de productos. Y otro supuesto es también el algoritmo que facilita el posicionamiento y que facilita que Amazon comercialice sus propias marcas y que Amazon venda a precios más bajos. Este es el supuesto de hecho. Ahora, la pregunta tuya específica, si hay el reglamento, ahí habla también de temas de protección de datos y habla también del tratamiento diferenciado, porque no solamente es Amazon, sino las empresas que están vinculadas a Amazon y en las que Amazon tienen la participación. Esto se está regulando. El control de datos no lo establece el reglamento, este reglamento, pero esto es lo que se está regulando en la próxima normativa sobre ley sobre servicios digitales, que quiere cubrir todos estos huecos que hay en el tema del derecho de la competencia, porque el derecho de la competencia es un derecho que se diseñó hace muchos años. Ya las plataformas están superando muchos temas de derecho de la competencia. Pienso que con esto respondo, se está trabajando, la Comisión Europea abrió una consulta, Ricardo, en junio, abrió una consulta sobre el tema de la normativa de ley de servicios digitales. Si Gracias. ¿tienes alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna última pregunta que quieran realizar? Bueno, pues yo creo que ha sido un webinar que además ha estado muy equilibrado, con una intervención que ha ocupado la mitad del tiempo, la otra mitad para intervención, y yo creo que hemos tenido un debate muy fluido en el que pues, se han sacado muchísimos temas, como decía Mariliana, en algunos puntos interdisciplinares, porque nos afectan a todos y al final pues esto es lo bueno de esta interconexión entre estados, países, investigadores de todo tipo, de que aportamos conocimiento y además nos nutrimos de ello entre profesionales y amigos. Muchísimas gracias de nuevo, Mariliana, por la intervención tan didáctica, por enorgullecer el nombre de FIADI con este tipo de intervenciones y por aportar este conocimiento a esta segunda edición. Yo les tengo que emplazar a dos cosas distintas antes concretamente de acabar. En primer lugar, este programa de Comparte tu Conocimiento continúa mes a mes. Eso quiere decir que el próximo mes tendremos una conferencia individual al que esperemos que también puedan unirse de la manera que se han unido a esta, que sigan conociendo FIADI, pero a mayores tenemos también iniciativas de asociados. Esta semana tenemos un webinar conjunto sobre ética e inteligencia artificial que propuso la asociada Karen Céspedes y que se va a realizar el próximo miércoles en un horario similar a este. Van a tener los enlaces en la web oficial de FIADI y en las redes sociales de FIADI. En este caso va a ser un webinar conjunto en el que habrá 3 expositores y un moderador, y en nombre aquí del representante que se ha conectado, Karen, pues les doy la gracia a ella por impulsar la iniciativa, como a los demás participantes que van a intervenir en ella. Por lo tanto, ya no solo nos vemos el mes que viene con la iniciativa de Comparte tu Conocimiento, sino que nos vemos la semana que viene, dentro de 7 días, con un webinar sobre otro tema también muy interesante al que les invitamos a todos a participar. Sin más, muchísimas gracias de nuevo, Mariliana, todos los asistentes, y nos vemos muy pronto. Muchas saludos para todos. Gracias a todos, un placer. Gracias. Un placer.
Nos vemos, un gusto, cuídense. Abrazo.